Bienvenidos a Quemar las Naves. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Quemar las Naves. Hoy estamos con una gran persona, un gran amigo que ya lo van a conocer, ya lo van a escuchar. Sé que les va a fascinar y les va a encantar su historia. Un emprendedor de esos de cuna, que nació para ser emprendedor, con 1001 historias. Así que, bienvenido, Eliseo. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, hombre, es un placer que esté aquí, de verdad, amigo. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ok, démosle. ¿Cuál fue ese primer emprendimiento? El primer emprendimiento. Bueno, de tantos que hemos comenzado y a veces no hemos terminado, me atrevería a decir que uno de los primeros fue cuando estaba en bachillerato. Teníamos como una tarea de reunir cierta cantidad de dinero para avanzar en unos proyectos. Había estudiado electricidad, de hecho, te comentaba. Entonces teníamos que invertir un montón de dinero y para eso nos autorizaron poder vender o recolectar dinero, ¿verdad? Sea patrocinadores o ver de qué manera poder recolectar ese dinero. Y yo recuerdo que, bueno, con un compañero tuvimos la idea de comenzar a vender dulces. Y vendíamos pues, chocolates, paletas, andábamos de todo. Recuerdo que andaba con una cesta de chocolates, una bolsa de paletitas y en el recreo a todo mundo le andábamos vendiendo. Y recolectábamos bastante dinero, entonces yo comencé a ver y dije, hey, esto no solamente sirve para recolectar para el proyecto, sino que también sirve para comprarme el almuerzo. Y comenzamos, y comencé a casi que invertía una vez, compré una bolsa que valía como 20, 25 dólares, que para ese tiempo para un estudiante de bachillerato es como bastante, ¿verdad? Ahí ya existía el dólar aquí en El Salvador. Sí, ya. Para los que no sepan, estamos en El Salvador. Y 25 dólares en 25 dólares una bolsa, 27 dólares valía. ¿Sabes cuánto le gané a esa bolsa? Terminé el día con 70 dólares en mi bolsa. Chica, más del 125, más del 100%. Sí, súper bueno. 100% de ganancia. Y ahí me comenzó a gustar. Lo chistoso fue que termina el proyecto y yo sigo vendiendo. Todo mi segundo año de bachillerato y mi tercer año de bachillerato lo hicimos vendiendo chocolates. Yo nunca padecí de hambre porque siempre vendía chocolates. Y cuando el día estaba malo, digamos, y no se habían vendido, como estudiaba bien lejos, desde aquí, estudiaba aquí en Santa Tecla y yo vivía en Soyapango, en los buses me iba vendiendo. En los buses En los también. buses ahí con mi uniforme. Sin miedo. Sin miedo. Eso me ayudó bastante a quitar, a desarrollar el sentido de las ventas, o sea, no tener miedo. Ganar confianza. Más adelante escuché un término que me gusta mucho, que en inglés se dice overcoming rejection, se llama. Es como vos volteás cuando el cliente te dice que no, por ejemplo. Vos venís y sin pena, sí, entiendo que no, pero mire, esto y esto, pero ¿y por qué no? O sea, eso se llama overcoming rejection. Lo apliqué en el tiempo que anduve vendiendo dulce hasta en los buses. En los buses, qué tremendo. Sí. Yo también estuve un tiempo por los buses. A ver, pero lo más chistoso es cantando. Ah, no te creo. Con la guitarra. No, así solo. Nos subíamos con un altavoz y con un amigo que cantaba rap. Nos aprendimos una canción de rap que nos gustaba a los dos y no, haciendo el oso, pero nos rebuscábamos monedas. Sí. Voy a rescatar un término de lo que dijiste ahorita y es, como habías aprendido a vender, nunca pasaste hambre. Y hay una frase que dice que el que aprende a vender nunca tendrá hambre. Empiezan los dulces y después pasa a cuál. Luego, después de bachillerato, como había estudiado electricidad, quería continuar la carrera de arquitectura. Y empecé a estudiar arquitectura, pero dentro de ese año en el que estaba estudiando, surgió la oportunidad de poder salir del país. Entonces hablé con mis papás, les pedí permiso, dejé de estudiar y me puse a estudiar inglés porque iba a ir para Estados Unidos. Y resulta que las cosas no se dieron y ya no me pude ir, entonces me quedé solamente con el inglés y empecé desde ese momento a trabajar en diferentes cuestiones con respecto a inglés, call centers, hacía un poco de todo que tenía que ver con esa área. Y luego, después de estar como 2 años trabajando en el call center, dije, no, tengo que hacer algo con mi vida. Estaba sirviendo en ese tiempo en una iglesia, dábamos clases de música, bueno, varias escuelas de música, súper bonito. De hecho, nosotros le comprábamos los instrumentos a los estudiantes y los estudiantes... ¿Ustedes sí, nosotros los donaban? Sí, nosotros le
comprábamos los instrumentos a los estudiantes y les dábamos una cuota mínima, como de $5 mensuales, para que ellos lo fueran pagando, para no dárselos, porque a veces cuando las cosas son como gratis no los valorás, ¿me entendés? Entonces le hacíamos que le costara, ¿Verdad? hacíamos que le costara un poquito. En Colombia dicen, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ajá, sí, la verdad que es una realidad, creo yo, que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Cuando algo es gratis, por muy bueno que sea, es como, es gratis. Yo creo que para el ser humano en general, ¿eh? Sí, muy bueno, muy buen punto, sí. Resulta que en ese tiempo había unas hermanas que eran misioneras, que eran canadienses, pero habían vivido bastante tiempo en Bolivia. Tenían una sede en Bolivia y pues me habían mencionado. Sencillamente ellos solo me mencionaron, el día que usted quiera llegar, pues allá lo pueden recibir. En Bolivia. En Bolivia. Entonces vengo yo y digo, sería bueno. Y dejo de trabajar, agarro mi mochila y me voy de mochilero pasé por Nicaragua, Honduras solo fue de paso, pasé en Nicaragua, estuve como un par de semanas en Nicaragua, luego fui a Panamá, estuve en Panamá como una semana quizá, porque era en Costa Rica, como 1 o 2 semanas porque todo era bien caro, después pasé para Panamá y ya me iba a regresar porque dije, no, ya hasta aquí llego, ya no me alcanza el pisto. Y resulta que me dice un amigo. El pisto. Para los que no sepan y nos estén viendo desde otro lugar, aquí el pisto significa el dinero. El money, me hacía falta el billete. Resulta que ya me iba y me dice un amigo cubano que me encontré en el hostal donde me quedaba, no, es que tenés que ir a Colombia, me dijo, estás cerca de Colombia y estás como poquito, en Cartagena. Y busqué vuelos y estaban súper baratos, como $70 por ahí. Y dije, no, lo pago. Lo pagué con la tarjeta de crédito. Endeudadísimo. No lo hagan. Escuchen eso, ¿no? No lo hagan. Aquí hay deuda buena y deuda mala. Resulta que me voy a Cartagena. Estuve en Cartagena 2 o 3 semanas porque igual no había mucho que hacer más que afuera de las murallas. Era como ya la vida tradicional, ¿verdad? De las personas y lo comercial o lo turístico es solo adentro, ¿verdad? Entonces dije, bueno, estuvo bonito, muy bonito Colombia, me gustó. Y fui a ver, en ese tiempo leía mucho y me había leído a Gabriel García Márquez. Fui a la casa, creo que es de él, o no sé cómo, ahí en Cartagena. No conozco Cartagena, aunque soy colombiano, no conozco Cartagena. No te creo. Pero sí, al museo de él, había un museo, creo yo. Entonces estuvo súper bonito. Y ya me iba y conozco un amigo venezolano y me dice, en unos tours que hacíamos, y me dice, ya te vas de Colombia, sí, no te puedes ir de Colombia si no visitas Medellín. Y obediente me busco otro vuelo y otro tarjetazo. Otro tarjetazo, pero no, esa vez no fue tarjetazo, fue en bus. En bus. Valía como $20 de Cartagena a Medellín. Como 80,000 pesos. Sí, 80,000 pesos, ajá. Y voy y en eso me dice, pasé por los llanos, me recuerdo que es precioso, increíble recorrer en esa ruta de Cartagena a Medellín. El llano. Hermoso. Hermosísimo. Era de mañana, eran como las 6 de la mañana y abro así la ventana y veo aquello, dije, esto... De hecho, yo conozco... Entré al paraíso, ya chocamos y llegué al paraíso. Yo conozco Medellín y también conozco el llano. En el llano viví un año. Súper bonito. A mí me parece más bonito el llano. Sí, la comida del llano es deliciosa. No te creo. Sí. Ya me dio un poco de nostalgia. Creo que bueno, vamos a ver si vamos. Todavía hay tiempo. Ajá. Pero así, ¿le ha dado duro el viaje? ¿Le ha gustado andar de mochilero? Sí, fue súper bonito, una gran experiencia. No recomiendo usar tarjetas de crédito, pero sí valió la pena la experiencia. Hace un ratito estabas comentando que querías estudiar arquitectura. ¿Y eso? Sí. Porque mi papá, él es ingeniero civil, entonces siempre me crié como en ese entorno de las construcciones. Y cuando estaba pequeño llegaba y iba a ver cómo construían y él me decía, mira, tal cosa. Nunca le gustó que yo trabajara, o sea, como albañil. Como albañil, o nunca me puso así, pero siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con diseño. Creo que de ahí viene con la construcción, el diseño, etc. Luego regreso al país.
Y en ese tiempo, en lo que regreso ya mis hermanos, ellos estaban como engendrando varios emprendimientos y uno de los más principales fue uno de los de la venta de accesorios para vehículos, para carros. Entonces, ese es el más fuerte que tienen ahora. Ese es el más fuerte por el momento. ¿Cómo, aprovechando que estamos aquí, cómo es el emprendimiento? El que actualmente estamos liderando, mi novia y yo, porque los dos estamos trabajando en ese, se llama ProAutos SB. ProAutos SB. Lo vamos a dejar aquí abajo. Ahí le dan a seguir. ProAutos SB. Vendemos bastantes tipos de accesorios decorativos y de protección para los vehículos. Pero el más fuerte, digamos, es el de mi hermano, el negocio, o casi ya empresa de mi hermano, porque ya está distribuido en el país, ya tiene varias sucursales en San Miguel, en Santa Ana, aquí en San Salvador. Entonces él es como el más grande, ¿verdad? Y yo me encargo más que todo de gestionar todo lo que tiene que ver con marketing, con las ventas, porque es algo que siempre me ha apasionado. Y hasta cierto punto es como una raíz, porque yo tengo como mi propio emprendimiento en base a estamos, como dicen aquí, un dicho, juntos pero no revueltos. No revueltos. Ajá, estamos trabajando juntos, pero cada quien trabajando por su lado, ¿verdad? Colaboran, ¿no? Colaboramos. De cierta manera es sano. Sí, la verdad que sí. Es un gran reto tener tu negocio y involucrar a tu familia. Porque no es un trato como seco en el tema de que si algo no funciona, pues adiós. No, como es familia, si lo hago, pues se va a enojar mi mamá, se va a enojar mi hermano, van a pelear, va a haber un conflicto más grande. Entonces, es verdad. Gracias a Dios, hemos podido sobrellevarlo a pesar de muchos conflictos, pero vamos avanzando en eso. Qué buen dato. Y sí, es verdad, los negocios familiares son difíciles. Sí, definitivamente. Y pues bueno, ya para ir aterrizando, luego, después de estar trabajando con mi hermano, casi así de la mano, como por 2 años, tomo la decisión, dije, bueno, voy a emprender en algo más que no sean carros. Entonces creo que valdría la pena poner un puesto de choris. No sé si conoces qué son los choris. Choripanes. Choripanes. Ok, bueno, choripán es muy argentino, sí, ¿no? Es muy argentino. El nombre choripanes es bastante argentino, pero acá en el país los choris se le conocen, creo que en Argentina le dicen los panchos, pero acá son como hot dogs. Un carrito de hot dogs. Es que me río porque en España pancho es una manera despectiva de llamar a un latinoamericano. No te creo. Por Pancho Villa, dicen que es chiquito, redondo. Es algo muy racista. Racista, sí, me imagino. No, pero así le dicen en Argentina los panchos, un puesto de panchos o hot dogs. Literalmente son hot dogs. Acá en el país, a los hot dogs, es que en realidad aquí en el país hay un negocio que así se llama, los choris. Así le puso, aunque son hot dogs. Pero es bastante rentable. O sea, hay muchas copias de los choris. Los choris, los chowis, el chori, así. Entonces, en ese tiempo me aprobaron un préstamo y tomo casi un promedio de $4,000 a $5,000 para invertirlo. Voy a pagar el local, compro todo el equipamiento, contrato a una persona. Comenzamos el día, teníamos la ubicación, supuestamente iba a ser bastante rentable porque era en la entrada de una universidad. Dije, no, aquí voy a bañarme en dinero. Pasa el primer día, no se vende, el primer mes, el segundo mes, pagando local, pagamos pagamos como en esos 4 meses, 5 meses que tratamos de salir a flote, quizá pagamos unos $2,000 de local. No lográbamos salir. A veces los días me iba sin ventas. Fue súper duro, yo me recuerdo. Y a la par tenía una carnicería que casi que compartíamos el local. Entonces ellos vendiendo y yo solo parado viéndome con la muchacha que había contratado. Era súper difícil. Fue un momento donde mi fe, la verdad, se vio como muy sacudida. Uno piensa, ¿verdad? Y dice, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que esto es la voluntad o no es la voluntad de Dios? Uno empieza a involucrar ya un montón de emociones en esas situaciones
y termino despidiendo a la persona porque no tenía cómo pagarle, ya el préstamo casi se me acababa, me quedé yo haciendo ahí los choris. El día que más vendí, creo que fueron como 12 panes, cuando en la nevera o en el refri tenía, ¿qué? 60 salchichas, ¿verdad? Por ejemplo. Fue bien duro, fueron los 4 meses, creo yo, más duros, que más lección tuve. El Señor me apretó un poco para aprender un montón de cosas, humildad, depender de Él, saber que no es como... Bueno, creo que todo emprendedor pasa por esa etapa que no es como él lo visualiza, ¿verdad? No es como se enamora de una idea. El emprendedor se enamora de esa idea, ¿verdad? Y dice, no, es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Voy a empezar. Y invierte ese dinero. Y si bien es cierto, eso aplica mucho, pero lleva una ciencia atrás de eso, ¿verdad? Eso me ha permitido, fíjate, aprender. O sea, independientemente de la situación, si el emprendimiento va bien o va mal, es imposible sacar a Dios de la ecuación. No sé si tiene algún sentido. Por ejemplo, si vos querés emprender, o si ya tenés tu negocio, o si tus ventas están en el pico o están en el suelo, es imposible sacar a Dios de la ecuación. O sea, todo gira en torno a Él. Si vos puedes tener una estrategia de marketing perfecta, puedes tener buenos empleados, puedes tener una gran experiencia en tu rubro, etc. Pero de una u otra manera, y te aseguro que podés consultarlo con 99 emprendedores, y de esos de 100, 99 te van a decir que de una forma extraña no se puede sacar a Dios de la ecuación. No depende de tus fuerzas. Bueno, 99 cristianos. De 99 cristianos. No, aún, fíjate, pero conozco bastante gente que no es cristiana, pero ellos dicen, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y viven una vida desordenada, les va súper bien, pero no pueden sacar a Dios. David era rey. Sí. David era un rey y era poderoso en guerra. Uh-huh. Y era un campeón que tenía sus valientes. Era un ejército increíble. Pero a pesar de todo siempre le decía, Señor, ¿debo ir? Sí. ¿Me darás la victoria, Jehová? Siempre le preguntaba a Dios antes de meterse en una guerra, a pesar de que era un excelente guerrero. Tenía la experiencia, había la fama, el temor de los otros ejércitos, pero toda la vida al Señor. Entonces, esa situación amarga me hizo aprender mucho, a entender que depende de Dios, no depende de tus grandes habilidades o de tus grandes ideas. Y qué bueno, eso es verdad. Sí. Los dones y los talentos. Los dones y los talentos. Luego, trato de emprender. Dije, bueno, no me funcionó esto, voy a poner una peluquería. Dije, eso es plata. A todo mundo le crece el pelo, menos a nosotros dos. Broma. Sí, tienen que... No, los calvos están dejando en quiebra las barberías. No podemos seguir creciendo calvos. Entonces dije, no, la barbería. Y empiezo en la colonia donde vivía, no habían barberías. Bueno, un poco cómico, pero a la misma vez trágico, que el único barbero que había falleció. Esto es una señal de Dios. Entonces quedó el terreno limpio para cualquier emprendedor. Y empiezo a buscar, ¿cómo se llama? A tratar de aprender a cortar el pelo. Voy a clases, pago un curso de barbero y me enseñan a hacer fades y todo. Entonces aquí voy a comenzar. ¿Y qué crees? Viene otra persona totalmente desconocida, pone una super barbería de esas con aire acondicionado, tipo Estados Unidos, ¿no? Tipo Estados Unidos, y me robó el negocio. Y solamente vi el rótulo que decía próximamente barbería tal nombre, ¿verdad? No le vamos a dar promoción. Y todavía hay una espina de rencor. La verdad que sí. Le estoy procesando, pidiéndole al Señor. No, resulta que, bueno, me cuestioné mucho como, Señor, estoy invirtiendo, me fue mal acá, ahora quiso, o sea, tipo que, no sé, comencé a cuestionar también, ve, otra vez, Señor, ya aprendí la lección porque yo creí que ya había pasado esa etapa de madurez, creo que ya es tiempo de la bendición y no, resulta que no me lo vas a creer, pero justamente después de que él puso la barbería,
Y hasta yo fui, vea, a cortarle el pelo para ver. Y yo dije, no, imposible. Un Josué, un espía. No, dije yo, no logro a este nivel. O sea, la verdad que era como yo lo había soñado, pero no tenía ni las capacidades porque eso sí le había invertido mucho dinero. Y yo, bueno, de hecho había hasta como buscado otra vez refinanciar los préstamos y todo y ver de qué manera recolectar el dinero. Y en ese tiempo se vino la pandemia. Híjole. Antes de seguir con eso, ¿cómo hiciste para comer toda esa temporada? ¿De la pandemia? No, la de antes, que vienes como de... Sí. Vamos a llamar de fracaso en fracaso, Sí, ¿no? Sí. Pues, aunque son aprendizajes, sí, pero... Sí, no, se escucha horrible, pero en realidad eso son aprendizajes y uno aprende a convivir con el fracaso. Ahorita nos vamos a meter ahí, Sí. Pero ¿cómo hiciste para comer esa temporada? Buena pregunta. Si lo vemos de manera espiritual, quizá era como Dios años antes preparándome dándome la oportunidad para aprender inglés. Y tuve algo que no lo recomiendo hacer porque quedas como no sé si has visto el meme de Garfield que dice, sale una cara de Garfield y sale como un prohibido entrar aquí. Bueno, lo vamos a poner acá para que lo vean. Ya lo voy a buscar a ver qué. Entonces ese era yo en los call centers, en las empresas. Yo emprendía, no me iba bien, regresaba al call center a trabajar un par de meses para estabilizarme. Luego ahorraba un poco de dinero, jalaba por aquí, hacía por acá, volvía a comenzar, no me iba tan bien, regresaba otra vez al call center. Creo que soy el único salvadoreño que estuvo en un call center más de 9 veces. Híjole. 9 veces, pero en el mismo. Si alguno está viendo esto y estuvo más, ahí lo escribe. Sí, pero en el mismo. En el mismo. Y yo no entiendo, la gracia de Dios, cómo me volvían a contratar. Y me decían, pero esta es la 4ª vez. ¿Se compromete a quedarse en la empresa? Claro que sí. Y a los 6 meses, a los 9 meses me iba otra vez. Y regresaba a los 3 meses. Entonces, bueno, por la gracia de Dios. Y casi que no me iban malos términos. Eso es una ventaja. La mayoría se van en malos términos y quedas irrecontratable. Salía por la puerta grande. Gracias a Dios, siempre me permitía ir con los números bien. Entonces yo decía, mire, fíjese que tengo esta situación, he comenzado. Tuve mucha gracia de parte de los jefes, que siempre como que les caía bien, digamos, y me dejaban ir así como que, está bien, dale. O sea, que estuvo comiendo porque volvía a los call centers. Ahorraba o sea, que siempre tuvo un colchón. Sí, hasta cierto punto era, más que un colchón, era un salvavidas. Más que un colchón, era un salvavidas. Y entonces, entonces volvamos a lo otro. ¿Y cae la pandemia? Se viene la pandemia y la gran barbarie que yo tanto me había quejado con el Señor, ¿por qué me robaron la idea? Cierra, porque no había, ¿te acuerdas que yo me puse a pensar, Señor, o sea, me salvaste. De esta me salvaste, porque si hubiera invertido bastante pisto o bastante plata, ¿cómo es? Y me hubiera ido súper mal, o sea, de verdad que hubiera estado mal. Entonces pasa eso, luego, casi que para ir finalizando, bueno, estaba el de los choris, la barbería. Traté hasta cierto punto de comenzar un poco con el tema del marketing porque ya me sentía un poquito experimentado en dolores, como dice, le pasa experimentado en quebrantos. Y yo dije, bueno, tal vez eso me sirve lo voy a capitalizar. Me recuerdo que fue quizá ahí por el 2022, 21, 22, ya, no, voy a capitalizar esto y voy a tratar de poner una pequeña empresa de marketing. Comencé a crear como las páginas y todo. O sea, ¿estudió marketing o empírico? Empírico, pero en ese tiempo me encantaba y yo he perdido el hábito y eso la verdad que lo quiero retomar de leer. O sea, yo me devoraba libros de marketing. Hay uno que me fascinó y lo recomiendo muchísimo. Se llama The Four. Como los 4 jinetes del apocalipsis se llama, pero no habla del apocalipsis, sino que habla de Google, Amazon, Apple,
Y no me acuerdo cuál otro. Quiero ver. Tesla, no. Habla de que el quinto jinete del apocalipsis posiblemente podría ser Tesla, de los de Ford. Excelente. Me gustó Coleman se llama. Juan Lombana. Ah, a mí me gustó uno de Juan Lombana. Juan Lombana, ¿de es qué? WIT Tap Tap Tap. La guía completa del marketing digital. Súper buena. ¿También sí. se lo leyó? Sí, sí. He leído, he visto hasta, bueno, he escuchado podcasts de todo de eso. Buenísimo. Otro que es, pero excelentísimo, o sea, de verdad, te explota el cerebro, es uno que se llama Catalizador. Se llama Cómo convencer a las personas, algo así, Catalizador. Buenísimo. Entonces, en ese tiempo estaba tan empapado en todo eso. Libro. Súper empapado. Y dije, bueno, tengo la capacidad, el conocimiento, y lo estaba medio aplicando. Le ayudaba a mi hermano. Ahí comenzamos también otra vez a retomar, a ayudarle a mi hermano, a hacer como equipo. Y yo me encargaba más que todo de las ventas, de los diseños, porque había aprendido igual empíricamente. Eso es la empresa de su hermano. La empresa de mi hermano, ajá. Luego avancé con eso, estuve bastante cercano esos años 22 y 23. Estuve bastante cercano trabajando con mi hermano en esa área. Gracias a Dios. Yo nunca estudié formalmente diseño, pero tenía a cargo diseñadores que con sus carreras y todo, y yo me encargaba de pues darle directrices, ¿no? Mira, esto no me gusta. ¿Pero a dónde a cargo? ¿En la empresa de su hermano? En la empresa de mi hermano. ¿Y en la pandemia él no cayó? En la pandemia no lo trabajé directamente. Estuve... ¿Él no cae en la pandemia? Fíjate que por el tema que era de automotriz, era como... Acá en el país se autorizó mucho el tema de automotriz para desplazarse. Eran los únicos negocios o empresas comida y que estuvieron habilitados. Entonces, aunque lo que nosotros no es 100% repuestos, sí se dio una pauta por eso. Entonces, bastante gente solicitaba el servicio y Dios... Aunque sea para salir de la casa. Aunque sea para salir, buscaban alguna excusa para que nosotros pues, llegáramos a domicilio, ellos llegaban a visitarnos, agendaban citas. Aprendimos casi que cuando estuve ahí, después de liderar a estos diseñadores, mi hermano tuvo una situación un poco complicada donde me pidió encargarme de todas las tiendas. Y obviamente dije que sí, ¿verdad? Le estuve ayudando 1 año como jefe o gerente de todas las tiendas. Y era bien difícil lidiar con las personas. Me desarrolló mucho el carácter. Ese último año, recientemente fue 2023. 2023, recientemente. Estar a cargo de personas es difícil. Es dificilísimo. Pero aprende uno mucho. Sí. Y sobre todo uno, cuando tiene como un carácter un poco explosivo, sí, un temperamento complicado, y encontrarse con otras personas que a veces no hacen las cosas bien o que también son enojadas igual que vos, entonces hay conflictos. Y algo muy bueno que aprendí en esa época, porque mi hermano me lo repetía como que era todos los días me decía, mira, una persona enojada no es una persona que tiene carácter fuerte, es una persona débil, porque no sabes cómo canalizar tus emociones, que lo haces solo como un método de defensa, gritas, pero en realidad estás siendo débil. Y eso me lo iba poco a poco aprendiendo, y cuando ya sucedía algo que ameritaba explotar, no, me calmaba y trataba de hacerlo de manera tranquila. Y eso fue el Señor, fue la escuela de Dios enseñándome ahí a desarrollar mi carácter y tratando de poner también los principios bíblicos. Tuve buenos mentores, un amigo que lo valoro muchísimo y que si lo ve, le mando un gran saludo. Alejandro Vargas se llama, no sé si algún día a él lo tenés que tener acá. Bueno, ya está abiertamente la invitación. Vargas es lo top de lo top. Es catedrático de una de las universidades más importantes del país. Es director de está trabajando es mejor que él te lo cuente. tiene su consultora también. Te aconseja con la sabiduría que solo el Señor te puede dar. En todos los aspectos. Siempre te da un consejo, pero dentro de ese consejo va esa esencia de los valores del reino y súper buena. Entonces me ayudó mucho a trabajar en eso, y pues finalicé con mi hermano ya la temporada, llegó otra persona a tomar mi cargo, pues, y yo empecé independiente.
vendíamos siempre casi que el mismo producto, pero ¿Eso en qué independiente. año? Ya recientemente, en el 2020, a finales del 2024. ¿Y qué crees? Viene mi hermano y se le ocurre y dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar otro negocio y necesito que me ayudes con las ventas. Y yo, a ver, voy a traer máquinas para correr, máquinas para hacer ejercicio. Sí, vi que el otro día las estaban publicando y yo dije, que me da risa porque siento que está metido en todo. Sí, no te imaginas. También Dios te da la gracia, o sea, Dios te da la gracia independientemente. Mis hermanos no están entregados a las cosas de Dios, pero a pesar de eso, Dios te da el don. Ya quiero ir finalizando con una reflexión acerca de esto, que es muy bonito y es algo que a mí me ha impactado y creo que es la razón por la cual estoy aquí, para poder compartirlo. Pero resulta que a mi hermano se le da la oportunidad y dice, no, vamos a invertir tanto, una cantidad increíble, vamos a traer un contenedor completo de máquinas. Híjole. Vienen ¿De dónde? ¿De China o de Estados Unidos? Los proveedores son como estadounidenses, pero también hay fabricantes de Taiwán y vienen todos rollos raros que llegan a aquí. cosas. Resulta que viene y traen el contenedor. Vos te vas a encargar de la marca, ponerle un nombre, que no sé qué, que no sé qué. Y pasó algo por ahí que quizá lo voy a comentar en otra ocasión porque es una gran historia. Nos vamos a llevar una media hora más. Y vengo yo y le digo, está bien, yo me voy a encargar, pongámosle tal marca. Y le pusimos la marca, comenzamos bueno, es una pasada, algo chistosa, pero... Hacer todo el diseño de imagen, estructurar los sistemas de la empresa. Todo, cómo se va a distribuir, misión, visión, organización. Todo. Recolección de talento humano. Sí, empezamos y viene el producto. Lo publicamos así, de la nada. Comenzamos, ya está la página, pum, empecemos. Y la gracia de Dios. Empiezan venta tras venta, venta. Se vendieron en 2 meses, 3 meses un contenedor de producto. Ay. Y yo dije, wow, qué bueno. Prepárate, me dice, porque vienen 3 contenedores. Y ahorita en eso estamos, ya casi estamos aún, empezamos, quiero ver. Empezamos en septiembre, ingresaron septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses, quizá ya estamos a un 30-40% de acabarlo. Ya. Primero Dios, ya en estas temporadas, que después de que la gente come mucho en diciembre, ya el otro año es bueno, va a empezar. Y todo el mundo quiere hacer ejercicio a principio de año, así que si quieren una máquina de correr, aquí está. Aquí vamos a dejar, no. Sí, ahorita vamos a dejar la red. La red, vean. Entonces, y pues, gracias a Dios, conozco recientemente, hace como 6 meses, conozco a mi novia, ella se alía creamos alianzas. Y pues me ayuda en todos los aspectos, en lo administrativo, también en las respuestas, en todo. Estamos trabajando bastante bien. Vamos avanzando poco a poco, días buenos, días excelentes y días muy, donde estamos cruzando los dedos o pidiéndole al Señor, ¿verdad? Señor, no nos permita terminar en cero. Entonces, son por temporadas. Eso creo que es el emprendimiento en general. O sea, hay días muy buenos, muy malos. Una montaña rusa. Es una montaña rusa de emociones. Y justamente hace 2 meses, antes que vinieran los contenedores, estamos vendiendo otros productos y se acabaron. Entonces estamos esperando a la entrega de otros. Son productos de accesorios para carros, para ponerlos más bonitos, digamos. Son como, de los pickups, hay estribos, se venden roll bars, lonas, ¿cómo se llama? Alfombras también, y un montón, todo lo que tiene que ver esa con... también la había visto. Sí, de las alfombras. Esa también la había visto por Instagram. Sí, entonces, ahí andamos de todo un poco. Resulta que estuve súper mal, casi como unas 2 semanas, 3 semanas que no se vendía, no se llegaba a la meta, a lo estándar que tenés que tener para pagar, salir con los gastos de empleados, con los préstamos, con todo, ¿verdad? Entonces, de la nada me encuentro un video en TikTok de un como empresario, voy a ser honesto, de Trump. Sale hablando de Trump, pero cuando estaba joven. Y él dice, no puedes ser un buen empresario si no aguantas presión. Si no aguantas presión, no vas a poder ser un buen empresario. Dice, conozco muchas personas muy inteligentes, pero no saben handle pressure.
handle pressure, como no pueden llevar esa presión. Y yo dije, bueno, no fue el Señor una revelación, pero fue Trump en su época joven. Y agarré ese consejo y dije, bueno, sigamos adelante. Y gracias a Dios hemos salido con las deudas, vamos saliendo con los gastos, vamos saliendo con los empleados. Eso sí, respetamos mucho el empleado, el que tenemos. ¿Cuántos empleados tienen ahorita a cargo? Con nosotros... Aparte de colaboradores, ¿no? Empleado, digamos, el principal, uno. Pero con los que llevamos, con los que nos encargamos de distribuir, a veces con mi hermano, mira, préstame aquí, quizá unos 8, unos 7. Sí. Es que sucede que el que está a mi cargo es uno, pero los demás están a mi cargo, pero su jefe inmediato, digamos, es mi hermano, algo así. Nos colaboramos entre todos. Sí, hay una unión ahí. Correcto. Bueno, para no hacerte larga la historia, no, pero le pagamos muy bien, eso sí. Por eso es que cuesta salir con los gastos. Yo digo gastos de empleado porque como le estuviéramos pagando a 2 o 3. Y estamos saliendo con las deudas, te decía, ¿verdad? Ajá. Y justamente, fíjate, esta última semana, por alguna razón, estuvo un poco complicado porque no hemos estado saliendo con los números. Y entro como, bueno, en ese sub y baja, ¿verdad? De emociones, como que qué está pasando. Tuve un problema con el algoritmo de Facebook porque nosotros la mayoría de las cosas publicamos en Facebook y porque ha habido una nueva actualización. Quizá si nos ven en otro año, pues eso ya pasó. Pero en este año hubo una actualización que cambió completamente porque han integrado inteligencia artificial, entonces ya no sirve la segmentación que te servía antes. Los comerciales tienen resultados pésimos. Entramos en esa situación, ¿verdad? Que hay que actualizarnos. Casi que estaba por tomar un curso porque me ayudara a entender la nueva actualización, etc. Y estuvimos súper mal y estaba casi que entrando un poco en depresión porque para decirte que entras a la bodega, si bien se han vendido, ¿verdad? Hay días, semanas, meses de victoria, todavía hay bastante producto. Entonces, hace poquito entré y voy viendo una bodega gigante que tenemos en Santa Ana y digo, ¿cómo me voy a acabar esto? O sea, y esta semana no ha estado tan bien. Entonces, como te digo, una montaña rusa de emociones, pero esa mala racha terminó hace recientemente. Lo hablamos con mi novia y me dijo, mira, oremos, o sea, pidámosle al Señor y aclaremos nuestras cosas, pongámonos de acuerdo cómo nos vamos a organizar y oremos. Y estuvimos orando. Tenemos el hábito de todas las noches, en la manera que se puede, y lo habíamos dejado de hacer, pero en la manera que se puede, desde que nos conocimos hasta que comenzamos el noviazgo, todas las noches oramos, o sea, nos hablamos por teléfono, mira, ya es hora de ver, oremos. Y empezamos, hoy te toca a vos, no, me toca a mí, hoy te toca a vos, no, a vos te tocaba, así, peleando. Y oramos, le pedimos al Señor que nos ayudara, que nos permitiera seguir adelante. Y no te lo puedo, o sea, me gustaría como darte datos, ¿verdad? Pero quizá no es algo tan necesario, pero el Señor nos ha bendecido esta semana increíblemente. En las ventas. En las ventas, en la provisión. Ha sido una gran lección. Cuando se trata de dinero, muchas veces, como somos cristianos, ¿verdad? Entendemos que el amor al dinero es el mayor de los males y pues decimos no, hay que acostumbrarse porque el Señor nos ha dicho, la Biblia nos enseña a dar gracias por... Pero ahí hay algo importante, perdón que meta el carro aquí, sí. El amor al dinero. Ahí está, eso es. Pero el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas, sí. O sea que el problema es el amor al dinero, no como tal el dinero. Sí, así es. Y creo que te voy a dar el mejor consejo, o a todos los que nos ven, el mejor consejo que me han dado a mí en términos financieros. Y fue una de esas crisis emocionales, económicas que tuve, que me acerqué a hablar con un pastor, con Moy. Y le digo, Moy, tengo esta situación, me siento deprimido, estoy mal. ¿Qué me puedes
aconsejar. Y él, con su manera bien peculiar, ¿verdad?, de tratarte, me dice, solo no me acuerdo exactamente lo que me mencionó, pero cuando me dijo eso, como que el mundo se apagó y solo lo escuchaba lo que me decía, y me dijo: Eliseo, cuando el dinero te deje de alucinar, me dijo así, cuando el dinero ya no te alucine, me dijo, entonces vas a entender y Dios va a comenzar a bendecir. Y yo dije, wow, o sea, en ese momento quizás no lo entendí, pero sí me lo guardé. Cuando el dinero no me alucine. Y comencé a hacer una introspección que en realidad el dinero para mí en ese momento representaba mi seguridad, representaba mi identidad. O sea, no una identidad como, no hijo de Dios, no, o sea, yo anhelaba dinero, pero porque quería una validación a través del dinero. Entonces, cuando yo tenía dinero, o sea, yo no podía tener ni $100, o cuando de pronto veía en el teléfono y me metía a mi cuenta, yo me acuerdo que a cada rato pasaba viendo la cuenta solo para ver, a ver si me habían robado un centavo. Entonces, el dinero me alucina, dije yo. O sea, el dinero es como algo que no podía tener $10 que ya no hallaba en qué gastármelo y quería, un pan dulce o algo, lo que sea, ¿verdad? Pero quería gastarlo, quería tener... buen vendedor y buen comprador. También quería sentir esa sensación de que el dinero me daba validez. Y el Señor, con todos esos procesos que te he contado, me fue trabajando mi corazón y me permitió, no mío, pero sí involucrarme en cuestiones donde se veía mucho dinero. Y fue mi corazón, ¿cómo se llama? Dejándolo a un lado como un ídolo, como una identidad, como eso que te causa seguridad. Mamón. Mamón es el dios del dinero. Es el dios del dinero que causa todas esas emociones. Y solamente cuando logré consolidar y entender eso, fue cuando el Señor ha comenzado poco a poco a mostrar su mano. Entonces... Eso me gusta, poco a poco. Poco a poco. No es de la noche a la mañana. Creo que el Señor tiene su forma para cada uno, ¿no? Sí. Creo que es poco a poco, porque a veces aflojamos poco a poco. Poco a poco. Ah, sí. Tal cual. Tal cual. Porque aprendes que el dinero, que vos no sos... O sea, es una frase ahora, hoy en día, muy trillada, pero es una frase tan poderosa que vos solamente sos un administrador, un mayordomo. No sos más que eso. O sea, todo lo que viene a tu vida en términos de beneficios, ya sean monetarios, económicos, empresas, negocios, familia, o casas, o propiedades, o bitcoins, lo que sea, no son tuyos. No son tuyos. Sos un administrador. Y si no aprendes a administrar en lo poco, o sea, es bien difícil que Dios te preste mucho. Has tenido varios fracasos y eso es duro. O sea, sí. Yo lo entiendo, yo lo he vivido también. Pero si ahora Dios le permite avanzar y crecer y aumentar esa cuenta de banco a tope, subirla, sí. ¿Por qué cree? ¿Para qué? Te lo complemento con la siguiente historia que me contó Moy, ese mismo día que me dio ese consejo. Y me dice, cuando el dinero ya no te alucine, te voy a explicar cuál es la dinámica del dinero y Dios, me dijo así. Es como que vos estás cortando con un cuchillo las ramas de un árbol para llevar la leña para tu casa. Pero el Señor ve que con esas mismas leñas que estás cortando le vas a proveer a la ancianita que necesita también para su casa, o a aquel que necesita para calentarse leña. Entonces vos estás cortando con ese cuchillo y el Señor te dice, veo que le querés ayudar a ellos, que le querés ayudar a él. No te preocupes, dame ese cuchillo, aquí hay un hacha.
aquí hay un corvo, por ejemplo. Aquí el corvo se le dice a Un machete. un machete, aquí hay un machete. ¿Va? Entonces, ¿qué te va a pasar? Vas a poder cortar más. Ya. ¿Para qué? Para seguir ayudando. Y después te va a decir, no sé, eso ya me lo invento yo. Motosierra. Ya, una motosierra. Después tomé una Aquí, fábrica de empleados. Exacto. ¿Para qué? Para bendecir a los demás. Y ahora no solo corte leña, haga papel, para que aprendan a escribir. Totalmente. Se llegan a esos Para que impriman niveles. libros. ¿Es verdad? Se llevan a esos niveles. Entonces Dios te lleva a ese nivel cuando das. Cuando das. Y Y o sea, eso que cree que ahorita, si Dios se lo permite, es para dar. es para dar, es para proveer, para bendecir a los demás. Obviamente no he estado en el nivel donde veo unas cantidades exuberantes de dinero. Solo Dios sabe si en ese momento pues me aloco y digo, no, una mansión, un yate, un carro de lujo. Posiblemente todavía estoy en la etapa donde poco a poco vamos a ver de qué manera colaboramos con poco. Bueno, está aprendiendo a recibir, ¿no? Sí. A recoger. Sí, totalmente. ¿Y usted cree que Dios también nos enseña a sembrar? ¿En Sí. qué lugares sembrar y en qué lugares no sembrar? Sí, definitivamente. Definitivamente. Y te lo puedo poner con un ejemplo de un hermano que conocía hace bastantes años en la iglesia anterior donde estaba, que él era de muy pocos recursos, muy pocos recursos. Y llegó al punto donde le iban a quitar su casa, porque ya se había atrasado casi más de 10 meses sin pagar, o sea, estaba al borde del desalojo. Y él estaba orando con su esposa, y de hecho su esposa, a lo Job, a la película de Job, le dijo, ¿y para qué vas a seguir orando? Dice que le dijo. Duro. Y el hermano siguió con su corazón amargo y triste. Se quedó dormido y tuvo un sueño. Y dice que en el sueño, él se eleva de la colonia y le muestra una casa, un par de casas, un par de pasajes arriba. Y solo eso le mostró. Entonces en la mañana siguiente, él se va a buscar la casa, el color de la casa que era. Y llega a la casa y le toca la puerta y le sale un señor. Y le dice, mire, yo no sé, le dijo, ¿qué necesitas? Y mire, yo solo, y le explicó, yo no estoy aquí porque nadie me ha mandado, le dijo, yo no le puedo explicar cómo, pero yo tengo una situación, le dijo, bastante complicada con mi casa. Anoche estaba orando y tuve un sueño que me mostró su puerta. Y aquí estoy. Y dice que la persona empieza a llorar. Y le digo, ¿cómo? Le digo, ¿sabes que a mí el Señor me ha bendecido tanto? Y yo estaba orándole que me diera una luz a quién podía bendecir. Y yo, ¿qué necesita? Dijo así. Y ya le explicó el proceso, tráigame los documentos y todo, va, aquí está el dinero. Y él cuando estaba contando este testimonio, el hermano llevó su escritura. Hermanos, aquí está la casa. Ya a nombre de mi esposa. No dijo eso. No dijo eso, pero ya estaba a nombre de ellos. Y su niña dice que a la hija le dio el dinero para, vaya, toma hija, vaya a pagarle, dice que le dio. Ah, sí, y la niña le puso el dinero a la gente. Se llama aquí el Fondo Social para la Vivienda. Qué locura. Entonces, definitivamente, sé que cuando Dios te provee y tenés una relación muy íntima, el Señor trabaja de esas maneras. Pero aún así, a personas inconversas que Dios las bendice, aún así, Dios mueve el corazón de esa gente para poder cumplir un propósito en su bendición, en su dádiva. Porque no vamos a mentir, hay personas, tener las muchas riquezas no te hace ser un favorito de Dios. O por ejemplo, si vos vivís una vida cristiana y tenés mucha abundancia, eso no mide tu nivel de relación con Dios, ¿me entendés? Sí hay una faceta, ¿me entendés? Pero
Sí hay una faceta donde Dios te provee, te bendice para que bendigas a los demás, para bendecirte a vos, para cambiar esa situación, para que vengas y puedas contar a los demás cómo Dios te sacó de la situación, pero eso no es un estándar. ¿Ya? Tu nivel de vida, tu relación con Dios, tampoco se basa en eso, porque entonces estamos hablando que o sea, los narcos que tienen dinero hasta decir ya no, también son bendecidos. ¿Me entendés? Entonces hay que no es todo blanco y negro, ¿me entendés? Porque hay personas que yo conozco que son ateas, que son muy... Y están bendecidas. Y están bien bendecidas. Es que el problema, como nosotros no somos Dios y Dios ama a todo el mundo, ama al mundo. Así es. Entonces, pero ahorita en esta temporada que usted ha tenido de subir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿qué vería usted antes de sembrar? Muy buena pregunta. Cuando se trata de sembrar, específicamente en sembrar, como lo veníamos hablando, creo yo que sí depende mucho de Dios. Depende mucho que Dios ponga ese sentir en tu corazón. O tengas el hábito de sembrar. Me refiero a las dos cosas. Por ejemplo, hay personas que ya tienen, por ejemplo, conozco a hermanos de la iglesia, que ellos ya tienen el hábito de decir, este dinero yo lo reservo para pagarle becas, por ejemplo, a estudiantes. O yo aparto mi diezmo, aparto mi ofrenda, pero también tengo un dinero que es para bendecir a jóvenes o para bendecir a hermanos o misioneros. Entonces ellos ya tienen ese hábito, ¿ya? No hay como una ciencia detrás y no hay una gran revelación detrás. Es como tienen ese hábito de compartir porque saben que si Dios les ha dado es para bendecir a los demás. Saben que son administradores, lo mismo que veníamos hablando. Lo segundo, quizá hay personas que ya, por lo menos que yo conozco de primera fila, que ya apartan, tienen el hábito de bendecir o de sembrar independientemente a quien sea, ¿vea? O ya tienen algo determinado, algo definido, por ejemplo, becas o misioneros, etc. Y lo otro, también creo yo que eso es un poco más extraño que suceda, pero sí es cuando Dios pone en tu corazón, es cuando Dios se encarga de poner en tu corazón como esto que te mencionaba, del hermano, o de pronto conoce a una persona y Dios te fuerza un poco, te fuerza a decir, te fuerza, mejor dicho. Es verdad, a veces uno se siente, no, señor. Como que, de verdad. Pero Dios te dice, hazlo. Y ya vos sabes que viene del dueño, no del mayordomo, sino que del dueño de la decisión. Yo creo que la siembra tiene de cierta forma su sabiduría. Porque yo creo que hay tierras fértiles y hay tierras infértiles. Sí, definitivamente. Y el buen sembrador siembra a tiempo y en temporada. O sea, en tiempo me refiero a en la temporada correcta. Sí. Porque ¿qué hubiese pasado si al hijo pródigo alguien le hace una siembra? Y le dice, no te vayas, ven, te voy a dejar esta habitación. Claro. 6 meses. Para que vivas y además te voy a dar de comer y vas a tener todo. Me hubiera vuelto a la casa de su padre. Es cierto. Definitivamente que atinado ese análisis. Entonces, creo que la siembra sí tiene su ciencia detrás. Porque hay personas que piden en la calle y detrás de ellos hay una red, sí, hay una mafia, ¿no? Totalmente. Entonces no sé qué tan sabio sea ellos darles dinero. Sí. Eso sería como estar dándole dinero al narco. Literal. Haciéndole un daño a la persona. Sí, creo que uno o suele suceder acá en el país y a mí me da mucha tristeza. La verdad, bueno, una vez vi un documental que había una red de señoras que tenían a bebés cargando a niños, pero los niños los dormían con cloroformo o
con ciertos químicos o dopantes, ¿cómo se dice? Sí, los dopaban. Los dopaban para obviamente generar lástima. Pero imagínate el maltrato, cómo crecen esos niños, o sea, es tremendo, o sea, es una maldad. Entonces ahí creo que es una siembra, Sí. y creo que a veces, más que ganas de sembrar, es esa sensación de si no siembro, estoy siendo alguien malo, y hay un cargo de conciencia. Sí. Entonces creo que hay maneras sabias de sembrar en las personas. Creo que a veces podemos sembrar servicio, no Sí. solo sembrar dinero. Un Tiempo. consejo es una buena siembra, un tiempo de calidad. Bueno, el servicio es tiempo, Sí, ¿no? tiempo. El Sí. servicio es algo que es importante, muy importante sembrar. De hecho, Israel creció porque todos sembraban su tiempo cuando salieron de ser esclavos. Sí. Pero hubo una temporada en que Dios dejó de darles maná del cielo. O sea que hubo un tiempo para comer del cielo y hubo otro tiempo para tomar acción e ir a sembrar ellos mismos. Poderoso. Entonces creo que la siembra es algo que hay mucha sabiduría detrás de ella, y si la aprendemos a practicar y sembramos bien, vamos a recoger también bien, porque el que siembra bien Sí. tiene para dar más, ¿no? Exacto. Entonces a veces uno tiene empleados de que uno sabe que los tiene que echar, Sí. porque les está deteniendo el avance en su vida en general, y ellos también nos están deteniendo en la empresa, pero cuesta, porque puede ser un familiar, el primo de mi tía, algo, hay un vínculo emocional demasiado grande, y decimos, como yo soy cristiano, me van a criticar y van a decir que sí, eso es lo que creo en Dios. Sí. Entonces detenemos acciones por emociones. Con emociones, definitivamente. Y perdemos siembras. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, el sacerdote Elí, en la casa de Samuel, ¿por qué no quitó a sus hijos de ahí? Sí. Y ellos recibían la siembra de todo el pueblo, pero el mejor como ejemplo. como el liderazgo estaba podrido, terminan muriendo todos Hasta Eli. por no dejar de sembrar. Qué tremendo. Tremendísimo y totalmente. Qué buen análisis o qué buena perspectiva de eso. Porque normalmente nadie se sienta a analizarlo así. Normalmente es como, por ejemplo, una iglesia. Bueno, lo más típico, ¿verdad? Los evangelios de la prosperidad. Siembre ahora y Dios le va a dar un carro nuevo. Cosas así. Entonces son... Pero si ya está sembrando por interés. Claro, pero la gente lo relaciona con cosas bien superficiales, ¿me entendés? Y no hay un análisis, o como vos decís, no hay una ciencia que creo yo que viene también del Espíritu, o sea, el Señor. Es verdad, yo creo que el lo da. Señor lo inquieta a uno. Yo también creo algo, y es que el diezmo va para la iglesia. Y independientemente sea la iglesia que sea, yo tengo paz en mi iglesia de sembrar, porque conozco al pastor de antemano, pero aunque no lo conociese, ya viví esa etapa de estar juzgando si el pastor hace algo o no con el diezmo. Y cuando uno está más adentro de la iglesia se da cuenta de que los números no encajan. Sí. Que es pura obra y gracia de Dios que hay muchas iglesias a flote. Entonces, con todo este tema de la siembra, yo he aprendido eso, que hay que también saber sembrar. Sí. Hay momentos en los que hay que sembrar a lo mejor un acompañamiento emocional, a lo mejor hay que sembrar más que dinero, un no. Y un no a veces es una buena siembra. Sí. ¿Por qué Dios no le permitió abrir la barbería? Venía la pandemia. Venía la pandemia, sí. Fue un no. Exacto. Y los no a veces son bendición. Sí. Aunque no los ves así en un principio, te quejas, te molestas y decís, ¿por qué no? Si es un sí, si es... Pa' mí. Es todo. O sea, hay luces, hay green. Señor, ¿no green viste el lights. negocio? Que solo yo lo estoy viendo. Así es. Y viene Dios en su compasión y en su amor, te dice, todavía no. Algo así. Todavía no. Todavía no. Y son muy buenos los no de Sí, Dios. definitivamente. Entonces, ¿qué cree usted como emprendedor, empresario? A ver, Por fe. Seguimos. A eso vamos. cristiano, joven, ¿qué cree usted que le hace falta a este pueblo cristiano que a veces
como comentábamos al principio, tiene miedo a emprender porque de pronto la religión lo ha sacado de contexto. Sí. Par de consejos. Sí, para lo más pronto, lo más rápido. Quizá no, bueno, voy a decirlo de esa manera. A la mayoría de los salvadoreños nos hace falta, pero especialmente a la iglesia, es educación financiera. Buenísimo. Es la segunda persona que le escucho esto. Sí, educación financiera, de entender cómo funciona el dinero. Uh-huh. Ligado a la iglesia, no desligar a Dios de tus finanzas. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Es que ligamos a Dios con portarnos bien, con ir a la iglesia, con ser perseverantes, con nuestro servicio. Pero cuando se trata de las finanzas, no, eso... Señor, tú allá y yo aquí. Ajá. Es cuando no lo... ¿Por qué? Porque creemos que Dios... Porque culturalmente las iglesias, ¿verdad?, también nos han dejado esa mala lección, que Dios va a tratar de meter tu mano en tu bolsillo y te enseña eso. Eso que lo que hemos estado hablando. Que no hemos aprendido a entender que las matemáticas de Dios, como dice por ahí un pastor, son totalmente diferentes a las del humano, que es cuando nosotros damos, es cuando en realidad recibimos. Y eso solo se aprende dando. Y eso solo se aprende dando, pero tenemos miedo a hacerlo porque decimos, no, Dios me va a quitar, es lo único que tengo. Si no tengo nada y Dios me lo quiere quitar, o sea, prefiero mejor servicio, iglesia, predicaciones, todo lo que sea necesario, pero mis finanzas... Esas son mías, Señor. Ahí te voy a dar tu diezmo, ahí te voy a dar tu ofrenda, pero aquí está bien. ¿Me entiendes? Entonces, cuando aprendemos a soltar ese ídolo o esa sensación de que dependemos del dinero, entonces cuando Dios empieza a bendecirnos. Como cristianos, como hijos de Dios. Uh-huh. ¿Ya? Y para eso sirve el diezmo, creo yo, como vos lo acabas de mencionar. El pastor puede hacer lo que quiera con el dinero, pero lo que vos estás haciendo es haciendo un ejercicio de que entra tu dinero y vos decís, Señor, tengo este dinero, este diezmo lo puedo utilizar para pagar un recibo, lo puedo utilizar pero para un montón de cosas, pero quiero demostrar a mi corazón que te puedo dar. Entonces ese es el diezmo. Para mí, esa es la perspectiva que lo he visto siempre. Aprender como empresario cristiano. Hay dos socios, Hacienda. El socio principal es Dios. Y después Hacienda. Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces eso. Recapitulando, para no alargar la respuesta, es... meter a Dios, que la iglesia meta a Dios en sus finanzas personales, que entienda también que tu comportamiento de compra habla también mucho del estado de tu corazón. Habla mucho de eso, de qué te hace feliz. Yo me recuerdo que cuando estaba en esas luchas, nada me hacía, compraba algo y me hacía feliz por un par de meses, luego venía algo y no, es que entonces tengo que comprar esto otro para satisfacer, para encontrar esa felicidad que al final no la vas a encontrar. Bueno, hoy en día está bien famoso el iPhone, ¿verdad? Que ya terminó la nueva temporada, ya no tiene necesito el otro para sentirme validado, y me frustro y le pido a Dios y que cuando lo tenga voy a ser feliz. A veces uno de joven también tiene eso, cuando está más bicho, de los 20. Ya, si no tengo lo del momento, entonces no soy feliz. Ahí se refleja mucho la condición de tu corazón. Entonces, cuando hacemos una introspección en eso, y cambiamos, y como te mencionaba, el Señor se encarga de irnos enseñando eso, vamos siendo más receptivos y vamos aprendiendo a ser mejores mayordomos y vamos recibiendo más, por ende, per se, como es. Bueno, ya para ir cerrando sí. Yo rescato mucho, o sea, en toda la historia que escuchaba ahora, que nunca se ha rendido y
Difícil. Y eso es bien importante, ser perseverante. Sí, totalmente. Ser perseverante, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí. Pero el esfuerzo es resistir, se refería a resistir, a aguantar, a persistir, a no decaer, a levantarse si se caía. El ser valiente es tomar las decisiones difíciles, ¿no? Aún con miedo. Sí. Decidirse. Y rescato eso que ha sido un tipo bien esforzado. Y valiente también, porque subirse a un bus a vender no es fácil. Cuesta. cuesta bastante. Y no es, como dicen, es de valientes. Pero cierro con esto, lo último, que amerita mucho mencionarlo. Tercer consejo que marcó mi vida desde antes de todo ese proceso hasta ahora. Se llama, un amigo que se llama Diego. Íbamos en el carro, el muchacho tiene muchas inversiones, tiene vehículos, tiene casas, muy bien. Y yo le digo, mira, dame un consejo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué hiciste vos? Y sencillo lo que me dijo, sencillísimo. Pero fue un parteaguas para comenzar a emprender yo, para tomar valor. Y me dijo, fíjate que yo lo que hice es que me propuse a aprovechar las oportunidades, me dijo así. Y yo, ¿cómo así? Le dije yo. Es verdad. Sí, aprovechar. Por ejemplo, me dice, vaya, yo estaba trabajando en una maquila, me dijo. Ojalá que no se vaya a sentir aludido, si en dado caso lo ve. Yo estaba en una maquila, me dijo. Pero me salió una plaza en una organización del gobierno. ¿Qué dije yo? Voy a aprovechar a aprender. Voy a aprovechar esa oportunidad. Y se salió y se pasó y comenzó a aprovechar todo lo que le venía, lo aprovechaba. Como dice, hay un pasaje en la Biblia que creo que habla sobre eso. Bien, aprovechando todo el tiempo, algo así. Te digas, algo así. Entonces él aprovechó, aprendió aquí, aprendió allá. No, que necesitan un programa, voy a ver cómo aprendo yo eso. Entonces él aprovechó. Conocía personas que eran como jefes, llegaban de visita donde él estaba, se rodeaba de esas personas, las personas lo referían con otro, hey, mira, el muchacho le puede ayudar. No, hombre, ahora él ha escalado en una zona, en un lugar bastante codiciable, digámoslo así, porque él tomó la decisión de aprovechar las oportunidades. A diferencia de sus compañeros que se quedaron en el mismo entorno. ¿Por qué? Porque trabajo con que me paguen, suficiente. Entonces, de ahí yo dije, bueno, voy a aprovechar, tengo a mí los recursos que me están dando, vamos a darle. Y ese ha sido hasta hoy en día un consejo que ha partido un parteaguas, como dicen, de lo que era antes a lo que ahora estoy haciendo. Y eso es lo que podría aconsejarles a los demás. Analicen qué herramientas tienen por ahí. Tienen una cochera, alquilen la cochera. $200, inviertan eso. O tienen un lugar donde hay una tienda de aquí a 1 kilómetro, pongan ustedes una tiendita. ¿Qué les ha dado Dios como una herramienta que no estamos aprovechando? Eso podría ser un consejo. Muy buen consejo. ¿Y ahora redes sociales de sus emprendimientos? Ok, súper. ¿O personales? Personales, sí, está pública. Es @Eli Valrome. Sí, Eli _ ¿cómo se dice? Guión bajo. Perdón, mi inglés nativo. no me recuerdo del español. Eli guión bajo Valrome. Ese es el personal. Ahí me pueden seguir. Vean, a veces subo memes chistosos. De las redes está ProAutos SB. ProAutos, así como se escribe ProAutos S. O sea, ProAutos termina en S y una B. ProAutos B pequeña. Y la página de las máquinas para hacer ejercicio, ya vienen también elípticas y spinning, y queremos hacer una campaña de cuidado de la salud, de la alimentación, de motivacional, para crear como una comunidad. Se llama Force Club, solo así, creo que dice SB, Force Club, SB. Ahí las vamos a poner aquí. Ahí las vamos a poner. Ok. Gracias. Solamente, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, mi brother, por venir. Qué gustazo.